E invitamos a la alumna Alma Blanca de Alejandro Arias que pueda compartir su ponencia titulada La terapia ocupacional como derecho a la salud de las personas adultas mayores desde los derechos humanos. Hago mención de los tutores que estuvieron colaborando en este trabajo: la tutora académica, la doctora Itzela Arriaga Hurtado; el tutor adjunto, el doctor Benjamín Bernal Suárez; y la tutora externa, la especialista en accesibilidad universal, Jessica Carrillo Vargas. Ellos nos estarán apoyando, haciendo los comentarios de retroalimentación para el trabajo de Alma. Y podemos ver ya en pantalla, Alma, la presentación, está el PowerPoint. Ya se puede, hola, buenas tardes. ¿Ya se puede visualizar a tamaño completo? No, tamaño completo todavía no, solo se ¿No? ven ajá, exacto, se ve el programa con las diapositivas. Ajá. Y, mm, presentación, ¿dónde es? A mí me pasaron el tip de F5, función F5. Ajá, le puse F5, pero no, no, función F5. Con Mm, función, si apretamos función la tecla y luego... ajá, sí, es lo que hice, pero no aparece así. A ver, Ok. permítame tantito. Nos comenta el doctor Jonathan que puedes... eh, a ver, lo leemos. F5 y compartes la ventana de presentación, o sea, primero F5 y empiezas, F5. ajá, y luego te vas al Teams donde tenemos la opción de compartir y se Ah, comparte dentro de las ventanas. entonces La, dejo de compartir primero, ¿no? ajá, sí. Voy. A ver, F5 y compartir. Me parece que está cargando. Se ve el PowerPoint. En dado caso, yo creo que no habría ningún problema en que pudiera ser de esta manera Oh, la presentación. Se bueno, aprecia. sí, entonces lo dejamos así para ya no atrasarnos más. Ujú. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación, Esteban, y buenas tardes a todos. Em, Ay, perdón, me está hablando la doctora Isela. Bueno, ya. El tema, como ya mencionamos, es la terapia ocupacional como derecho a la salud de las personas adultas mayores desde el enfoque de derechos humanos. Mm, em, híjole, es que creo que bueno, el objetivo es analizar la falla sistémica de los sistemas político, jurídico y cultural que ha provocado la ineficiencia del acceso al derecho a la terapia ocupacional como parte de un derecho fundamental a la salud de las personas adultas mayores. Entonces, la pregunta del problema sería, ¿cómo es el acceso a la terapia ocupacional como parte del derecho a la salud de las personas adultas mayores desde el enfoque de los derechos humanos? Para esta investigación se realizó un marco teórico conceptual dividido en tres ejes, donde abarcamos lo relacionado a la terapia ocupacional como una disciplina que es clave para promover la autonomía y la funcionalidad y la calidad de vida, especialmente hablando de esta población. También el segundo eje es las personas adultas mayores, donde no solo se aborda el concepto de persona mayor, sino que también implica cómo es la situación en su etapa de vida, la condición que debe estar entendida desde un enfoque de derechos y no desde la fragilidad o dependencia. Y por último, el derecho a la salud de las personas mayores como un derecho humano que este va a incluir el acceso a servicios especializados, como en este caso de la terapia ocupacional. Dentro del marco contextual, se analiza la realidad actual de las personas adultas mayores en México desde un enfoque de derechos humanos, como lo mencionamos, y se centra en el acceso al derecho a la salud y a la terapia ocupacional.
El envejecimiento en la población de México, según la CONAPO, ha ido incrementando. En el 2020 se tenía la cantidad de 14,2 millones de la población total. Para el 2030 se proyecta que sean 23,1 millones de personas mayores con una esperanza de vida de 75,2 años. Ahora, en relación a la discriminación hacia las personas adultas mayores, que es un obstáculo cultural para el derecho a la terapia ocupacional, bueno, la sociedad ha percibido a las personas adultas mayores como dependientes y en algunos casos se escucha feo decir inútiles y esto se refuerza con el edadismo y ha limitado su participación activa dentro de la sociedad. Entonces, esta exclusión ha afectado su derecho a los servicios de salud y a terapias especializadas, como en este caso a la terapia ocupacional, dificultando su autonomía, el bienestar y el derecho a una vejez digna. Según la ENADIS, en 2018, nos dice que el 49,9% de las personas considera que sus derechos han sido poco respetados o nada. El 24,8% ha sufrido negación de derechos a la salud, también como de medicamentos u otros servicios sociales. El 17% vivió de forma de discriminación en los últimos 5 años. Y de estos casos, el 60% lo ha atribuido a su edad. El 10% de la población cree que está justificado negar el empleo por edad avanzada y el 15 al 18% de las personas adultas mayores de 18 años no estaría dispuesto a compartir su hogar con una persona mayor. Las brechas económicas que limitan el acceso a la salud, tenemos que el 18,32 recibe pensión, de los cuales hay una enorme diferencia entre hombres y mujeres, cuando las mujeres solamente es el 11,20%. Y en un ingreso mensual promedio, habla sobre que los hombres reciben 7,243 y las mujeres 3,844. También es una cantidad muy diferenciada entre sexos. En cuestión de afiliación de servicios de salud y la cobertura que abarca todos los de afiliación a algún servicio de salud, el 86,3% está afiliado a algún sistema de salud, como en el IMSS, que es el 43,7%. El Seguro Popular, que después fue el INSABI y por último el IMSS Bienestar, están afiliados 40,9%, el ISSSTE 12,5% y el servicio privado 2,8%. A pesar de que están afiliados, esto no quiere decir que reciban una atención especializada, sino nada más es una atención a la salud generalizada y en algunos casos sí es especial, pero no abarca la atención especializada de terapia ocupacional. En relación al acceso a la terapia ocupacional, como una cobertura real en las instituciones, el IMSS cuenta con 1,475 terapeutas ocupacionales, físicos y de lenguaje. Lo menciono general porque no especifican los datos exactos de cuántos terapeutas ocupacionales tienen. El ISSSTE y el DIF y otras instituciones tampoco tienen datos públicos sobre la cobertura específica de terapia ocupacional. Y esto, bueno, se debe también a la falta de normativas que reconozcan a la terapia ocupacional como una parte del derecho a la salud. Los derechos humanos y el envejecimiento. ¿De qué manera se garantiza el derecho a la salud integral? Sí, bueno, vemos que el 41,1% de los adultos mayores viven en pobreza, 34,4% en pobreza moderada y el 6,8% en pobreza extrema. El 12,8% carece de acceso a alimentación adecuada y la terapia la ocupacional como un derecho no está normativamente garantizada ni protegida de forma eficiente en las políticas públicas. Más adelante, igual podemos retomar estos datos de manera de cómo es que llega a afectar hacia el acceso a la terapia ocupacional. Relacionado a la violencia, que es un factor importante, muchas personas adultas mayores viven situaciones de maltrato físico o emocional o económico y son barreras culturales y sociales que restringen su capacidad para buscar ayuda o recibir una atención especializada. En este caso, de 7 millones de mujeres adultas mayores, 17,3 sufrió al menos un tipo de violencia. El 15,2 fue
violencia emocional, 6.3 violencia económica y el 1.2 violencia física, según datos del INEGI. Otro factor importante es la vivienda digna. Tenemos que el 6.6% de las personas mayores viven en viviendas con carencias de calidad y espacios. El 19.4 carece de servicios básicos en el hogar. Eso también es una limitante o una barrera para poder hacer efectivo su derecho a la salud, incluso hablando de salud muy general. Como diagnóstico sobre el acceso a la terapia ocupacional a las personas mayores, de acuerdo a lo antes mencionado, el envejecimiento acelerado pues está experimentando un crecimiento significativo en esta población. Esto implica una mayor necesidad de servicios de salud especializados que deben de tomarse en cuenta. También la desigualdad estructural. Aquí porque las personas enfrentan condiciones económicas desfavorables y una baja cobertura de seguridad social, especialmente cuando hablamos de las mujeres. El acceso limitado a la terapia ocupacional, porque aunque existen servicios de salud públicos, la terapia ocupacional pues no está plenamente incluida como un servicio esencial y tampoco cuenta con una cobertura institucional suficiente. Vacíos y jurídicos normativos. Cuando hay falta de reconocimiento normativo a la terapia ocupacional, que no se toma en cuenta como un derecho a la salud, impide una implementación efectiva. Esta vulnera los derechos humanos de las personas adultas mayores. Necesidad de políticas integrales. Es necesario y de carácter urgente diseñar políticas públicas con un enfoque en derechos humanos, en accesibilidad universal y perspectiva de un envejecimiento digno, donde la terapia ocupacional sea reconocida, garantizada y sobre todo aplicada. Como propuesta sería incluir y reconocer a la terapia ocupacional como un servicio esencial dentro del sistema de salud mexicano para personas adultas mayores, con base a un enfoque en derechos humanos, envejecimiento digno y accesibilidad universal. Esto mediante un reconocimiento normativo y legal, donde se pueden retomar las leyes que incluyan explícitamente a la terapia ocupacional como un derecho garantizado. También mediante la implementación institucional, donde se incluya a más terapeutas ocupacionales en los centros donde ya existen, como es en el DIF, en el INAPAM y en algunos hospitales geriátricos. La accesibilidad universal, que sea esta gratuita, asegurando que la terapia ocupacional esté cubierta por instituciones públicas. También tratar de eliminar las barreras económicas que han hecho imposible este acceso al derecho a la terapia ocupacional. Una capacitación y sensibilización también para promover campañas para dar a conocer la importancia de la terapia ocupacional dentro de esta población, para que el envejecimiento, bueno, se dé a conocer que el envejecimiento puede ser saludable y lo es. Entonces, y por último, también como políticas públicas, donde se pueden diseñar programas con un enfoque intersectorial, perdón, culturalmente adecuado que responda a las necesidades reales de las personas adultas mayores. El siguiente marco es el marco normativo. El derecho a la salud de las personas mayores está respaldado por instrumentos internacionales como la ONU, la OEA, la DUD, y también está respaldado por instrumentos nacionales que obligan al Estado a garantizar el acceso a los servicios adecuados. Sin embargo, también existen vacíos jurídicos y debilidades de implementación, lo que afecta directamente al ejercicio efectivo de estos derechos. Y aunque haya leyes y programas gubernamentales como en el DIFEM y en el INAPAM, aún no se reconoce a la terapia ocupacional como parte esencial de este derecho. O sea, no está en las leyes precisamente que sea como tal la terapia ocupacional un derecho. Es parte de la salud, entonces en teoría se puede decir que está ejerciéndose desde el derecho a la salud. Y pasamos a la metodología. Se realizó mediante un análisis cualitativo derivado de los análisis de los resultados de datos obtenidos mediante observatorios internacionales y nacionales.
El estudio se enmarca en la teoría de sistemas sociales complejos y adaptativos de Niklas Luhmann para comprender cómo los distintos sistemas, tanto jurídico, político y sanitario, se comunican o interactúan o fallan en garantizar el derecho a la salud de esta población. Este proceso se vincula con las prácticas profesionales e incluye una recolección mediante la aplicación de un cuestionario que se aplicó a 34 terapeutas ocupacionales que trabajan con personas adultas mayores. El propósito fue explorar la percepción y el nivel de conocimiento que tenían respecto a la terapia ocupacional como un derecho humano, y así poder identificar las principales barreras estructurales que han impedido el acceso dentro del sistema de salud pública en México. Dos Co- minutitos, Alma. Como resultados, obtenemos que sí hay un reconocimiento de derechos humanos por parte de los profesionales en terapia ocupacional y ven a la salud como un derecho humano el 94.1%. El 91% lo percibe como a la población como vulnerabilidad, y la intervención de terapia ocupacional la ven como necesaria el 97.1%. También significativamente ven como la terapia ocupacional como un derecho. Em, Identifican a las barreras arquitectónicas en el 91.2% como un factor importante, la barrera económica, y las barreras más importantes que destacan que son limitantes para acceder a la terapia ocupacional son las barreras arquitectónicas y físicas, barreras institucionales y actitudinales, las barreras económicas y las barreras geográficas. Dentro del análisis cualitativo, hay un compromiso ético de los profesionales para tratar a las personas adultas mayores con dignidad, pero también hay un desfase entre el reconocimiento del derecho a la terapia ocupacional y a su implementación real por parte de la sociedad. El reconocimiento de la terapia ocupacional como un derecho aún no se traduce en acciones institucionales sólidas. Y el terapeuta puede desempeñar su labor, pero sin un respaldo suficiente en el sistema de salud. Bueno, existen barreras significativas, igual no digo todo, pero se requiere de una actuación política, asignación de presupuesto y campañas de concientización para garantizar este derecho desde una perspectiva de derechos humanos. Y como conclusiones, la terapia ocupacional es fundamental para una vejez digna, activa y saludable, pero aún no se reconoce plenamente como parte del derecho a la salud. En México su acceso es limitado, especialmente en el sector público. Ha habido avances en cuestión de afiliaciones, aseguro, pero la cobertura sigue siendo insuficiente. Persisten desigualdades, pobreza y discriminación que dificultan el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas adultas mayores para poder acceder simplemente, bueno, no simplemente, al derecho a la salud, y pues con más brecha sobre a la terapia ocupacional. Estas son algunas referencias. Y como trabajos realizados, eh, participó en una ponencia de accesibilidad universal en la vida diaria por parte del IMEDIS en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también una ponencia sobre la prevención de caídas en personas adultas mayores para el Poder Judicial, donde tocamos temas importantes sobre la accesibilidad universal. En un caso de estudio con todos mis compañeros también, en la evaluación de accesibilidad universal en RIE Equinoterapia. Y esto sería todo. Muchas gracias. Gracias, Alma, por la presentación. Y damos paso a los comentarios, iniciando con la tutora externa, la especialista en accesibilidad universal, Jessica Carrillo Vargas. Hola Alma, ¿sí me escuchan? Sí, sí, Hola sí. Alma, pues muchas felicidades. Veo que pues se logró un trabajo importante en el aspecto en que eh, pues ya se empieza a visibilizar el trabajo del terapeuta ocupacional con estos grupos eh, en situación de vulnerabilidad, que son los adultos mayores. Considero que tu ponencia fue muy ilustrativa en el sentido de la necesidad que todavía existe para avanzar hacia un trato digno y sobre todo de derechos humanos, ¿no? Que es tan importante. Entonces, que a veces se engloba precisamente la terapia ocupacional en el sector de salud. Sin embargo, pues yo creo que haría falta especificar, así como esta área, muchas otras en las que solamente se considere el área médica como primera necesidad, sabiendo que
pues todos los beneficios que la terapia ocupacional tiene para un adulto mayor. Te felicito, creo que tu ponencia fue muy concreta, fue muy específica y al fin y al cabo pues se puede visibilizar la falta precisamente de accesibilidad en la parte arquitectónica, física pues de la ciudad, ¿no? Y de todos en la parte de la edificación, del urbanismo, y ahí pues se visibiliza, creo que aún más, creo que ese es un factor muy fuerte que todavía el gobierno no asume como tal esa responsabilidad, pero bueno, pues creo que yo me quedo satisfecha con tu trabajo, felicidades. Gracias por los comentarios, Jessy Carrillo. Y continuamos ahora Muchas con... gracias, muchas gracias, Jessy. Perdón, Esteban, es que mi micrófono no Adelante. se activa cuando le doy. Gracias. Correcto. Seguimos con los comentarios del doctor Benjamín Bernal. ¿Se encuentra con nosotros? Sí. Hola, buena tarde a todas y a todos. Hola, Alma. Pues yo inicio también con una felicitación. Debo reconocer que del inicio a este momento has tenido un gran avance, por supuesto con la guía de la doctora Itzel Arriaga, y que lo que a mí más me deja satisfecho es que en tu quehacer profesional fue donde encontraste la problemática que hoy ponderas en esta investigación. ¿Qué es lo importante? El que la persona se vea en un día a día con este tipo de discriminación y a un derecho fundamental que es el derecho a la salud como derecho humano. No se ha visibilizado esta problemática de este grupo vulnerable y tú lo estás logrando a través de estos eventos a los que acudiste, que al final nos compartes, y eso permite que la sociedad, y más que la sociedad, el sistema gubernamental se aplique para que lleve a cabo las acciones correspondientes. Por ello, mi reconocimiento y felicitación. Enseguida, debo reconocer que se cuenta con los marcos teórico, conceptual, contextual y normativo suficientes en un trabajo de investigación, pero que, como también ya se ha dicho, en toda investigación, cuando se inicia, pues es como en un túnel que vas avanzando y conforme avanzas te das cuenta que hay que avanzar más. Es decir, esto es el inicio de una investigación. Que hay retos y desafíos, por supuesto, y que tú ya has tomado la iniciativa para llevar a cabo esta visibilización de un grupo vulnerable que vale la pena y reclama que volteen a ver a estas personas. Por ello, también mi reconocimiento. Por otra parte, debo decir que en las propuestas, por supuesto que hay coincidencia con tu posición, con tu tesis para abordarlas y que la voluntad política es la que debe haber un llamado para que implementen el sistema normativo y se haga realidad este derecho humano. Es un derecho humano a la salud a través de esta ocupación especializada. Por ello, yo también te felicito, Alma, y te invito a que continúes con esta investigación en otros niveles y pues simplemente estaría agradeciendo a las personas que han colaborado en tu trabajo, a la doctora que me antecedió en el uso de la voz, a la doctora Itzel Arriaga, porque es como se puede avanzar en una investigación con visiones distintas, pero enfocadas al mismo objeto de la investigación. Por mi parte es cuanto y muchas felicidades, Alma. Gracias, doctor Benjamín. Muchas gracias por sus atenciones también. Gracias, doctor. De esta manera cedemos la palabra a la tutora adjunta, perdón, a la tutora académica, la doctora Itzel Arriaga. Muchas gracias. Alma, pues muchas felicidades. Nos has ya presentado el bosquejo, la metodología, la estructura
de un trabajo terminado, que tuvo sus complejidades también, bueno, como todo documento, pero hay ciertos temas que no han sido, como en el caso de Gaby Estrada, que no han sido abordados, que no están todavía en los tinteros, en las necesidades muy específicas, y el caso de la terapia ocupacional es uno de ellos. Es un tema, es un objeto de estudio inédito, es un objeto de estudio del cual hay muy poco escrito. Yo agradezco muchísimo a la especialista Jessica Carrillo por habernos acompañado en este proceso, por participar tan activamente dentro del documento, en cada coloquio, por estar acompañando y siempre aterrizándonos de no perdamos la brújula. La terapia ocupacional es el punto. ¿Cómo esta terapia ocupacional y a través de la perspectiva de derechos humanos, reconociendo los derechos sociales, reconociendo el derecho a la salud? Es que es como un caminito que nos va llevando desde lo muy, muy amplio, que pareciera que es tan amplio que cabe todo, pero cuando nos vamos a esa amplitud, a reconocer, a buscar, a enfatizar esta figura de la terapia ocupacional, nos damos cuenta que esa amplitud todavía no alcanza para que ya tengamos precisiones normativas, obligaciones estructurales, el sentido de la atención de la salud y su complejidad, su sistema holístico también de las personas adultas mayores, y reconocer a la terapia ocupacional como una herramienta integral, como una etapa obligatoria, indispensable, necesaria de prevenir, necesaria de atender, necesaria de planear. O sea, hay todo por hacer con esta figura. Al igual que el doctor Benjamín, yo también me sumo a insistir, a creer que esto puede no ser el final solamente de estos estudios de la especialidad, sino el avance y el punto de partida para la creación de una línea de generación de conocimiento desde la vulnerabilidad estructural que han tenido históricamente los adultos mayores, no solo en México, en Latinoamérica, que es como la etapa o el sistema que nos atañe. Agradecer mucho al apoyo del doctor Benjamín Bernal. En un principio decía él, bueno, ¿cuál sería mi papel en terapia ocupacional? No he trabajado con el tema. Y yo le decía, bueno, doctor, yo tampoco he trabajado con el tema. Lo estamos conociendo, lo estamos profundizando apenas. Nuestro acompañamiento sería metodológico y desde la línea de generación de conocimiento de la perspectiva de derechos humanos a partir de los derechos sociales. Que en eso sí, el doctor Benjamín, yo agradezco su expertise, sobre todo en los derechos a la salud, y pues que fue un acompañamiento permanente, un acompañamiento sistemático también. En todo momento estuvo dándonos nuestras formas de ser elocuentes y de no perdernos de este mar de información, porque claro que encontramos que hay muchos datos de cómo los adultos mayores no tienen el acceso a la protección de sus derechos sociales, particularmente la salud, pero que no necesariamente estaba documentado y diagnosticado el tema de la terapia ocupacional, y razón por la cual se tuvo que crear esta metodología cualitativa, propiamente una metodología mixta. Felicitar tu trabajo, Alma, felicitar la permanencia y la contundencia de esta especialidad. Ha sido un año con muchas complejidades. Sé que particularmente has tenido muchas complejidades de manera personal, y felicitar que no tiraste la toalla en ningún momento. Muchas gracias, porque hemos podido trabajar muy bien juntas todo este año. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por todo el apoyo y el acompañamiento. Igual, doctor Benjamín, especialista Jessie, muchísimas gracias a los tres por este apoyo. Gracias, Alma, gracias a cada docente que tuvo a bien estar trabajando en este proyecto de Alma.